200 habitaciones y 60.000 metros cuadrados de construcción. Bien, ¿hasta cuándo estuvieron los papas ahí? Pues vamos a ver, en 1870, en el 20 de septiembre, fue la brecha de la Porta Pía. Eso es un bombardeo que hubo, un cañoneo, no bombardeo, un cañoneo importante que hubo, que el Papa, las tropas pontificias intentaron mantener a sabiendas de que iban a entrar las tropas, porque no podían, pero mantuvo 3 horas ese cañoneo constante que se dio en la Porta Pía, y finalmente entraron las tropas de la unificación de Italia y se creó, como sabéis, el reino de Italia. El Papa, claro, se quedó sin la posesión de los estados pontificios y cuando esto lo hicieron la morada de los reyes de Italia, el Papa, la contestación que tuvo fue excomulgar a los que habían y tal, los que estaban en el gobierno, pero la verdad es que se abrió, sin el consentimiento del Papa, pero se abrió el palacio, se hizo un inventario y la verdad es que todos los historiadores serios dicen que se devolvió casi todo. Se devolvió casi todo a la iglesia, o sea que no fue un saqueo que entraron y se lo llevaron todo y tal, no se devolvería todo, porque en esas cosas siempre se pierden cosas, pero desde luego se devolvió mucho de ello y tal. Así que a partir de ahí, pues es cuando se quedan. El Papa ya había tenido que salir de Roma en varias ocasiones, una de ellas disfrazada. Era Pío IX, el Papa, que le ocurrió esto. Así que después el palacio ya se quedan ahí. El rey se instala en 1871, o sea, un año después de que fuera la brecha de la Puerta, y hay distintas ocasiones en que los reyes utilizan el palacio del Quirinal y vamos a ver, me parece que eso lo vimos el otro día, ¿no? Sí, vimos cómo llegaban Humberto I y Guillermo II para las bodas de plata ahí al palacio. Después vemos la boda de María José de Bélgica y de Humberto aquí con los padres cada uno en el balcón y tal. Y así han ido instalándose. Algunos de los reyes no han querido vivir en el palacio, han vivido en sus aposentos y han ido solo a despachar, igual que algunos presidentes de la República, porque después de 1946, después de la guerra mundial, pues se hizo la República Italiana, como sabéis, y es la sede del presidente de la República. Algunos, como Sandro Pertini, por ejemplo, no quisieron vivir tampoco en el Palacio del Quirinal, vivían en su casa y solo iban a despachar. Así que vamos a entrar en el Palacio del Quirinal, como hemos dicho, utilizaremos la puerta principal y pasaremos a este patio que tiene aquí esta torre, que lo hizo Maderno, y que aquí está la capilla de la Asunción, que después veremos. Esta es la logia de honor, donde se recibe a las personalidades y se le da a la guardia, le presenta armas y tal. Y después hay salones de estos, como en casi todos los palacios, que más o menos esto tiene poco, esto pues, suelen ser parecidos de la época, pero a mí me interesan algunos otros que os diré. Sí, estos tienen bóvedas pintadas y tal, pero ya sabéis que esto es una cosa que se repite en casi todos los palacios. Pero, por ejemplo, aquí ya sí que tenemos algo que es algo más raro, no se ve en todos los palacios y vamos a verlo. Es el salón de los coraceros, que yo creo que se debería llamar salón de los embajadores, pero bueno, el salón de los coraceros. Aquí es donde se recibe a los embajadores, y digo que debería de llamarse los embajadores porque en las paredes están asomados a estos palcos que son trampantojos los embajadores que han visitado el Quirinal. Aquí los tenemos, estos embajadores de otros países, están hechos por Agostino Tassi
y vemos como Agustín Luttazzi era arquitecto y arquitectura de esta de Trampantojo. Así que vemos aquí asomados con estas colgaduras que podrían, delante de ellos y tal, asomado algunos de los embajadores de otros países. Por ejemplo, aquí vemos algunos orientales, vamos a verlos. Mirad, aquí vemos a señores orientales. Este es un religioso franciscano que no recuerdo ahora mismo el nombre, que lo mataron, al final lo martirizaron y lo mataron, y que se había ido a predicar a Oriente y que aquí lo presenta como que era introductor de estos embajadores. Vemos también embajadores de raza negra, o sea que presentan a todos los embajadores del mundo como que visitaban el palacio. Mirad, ¿veis? Son todos orientales y están conducidos, digamos, por este franciscano, que no recuerdo ahora mismo el nombre, y que fue después fue martirizado. ¿Veis? También otros embajadores, algunos asomándose las manos en trampantojo delante de las pilastras. ¿Veis? Y incluso uno de la guardia que está mirando a ver cómo resulta esa reunión que hubiera abajo. Así que todos estos están en Trampató, porque aquí parece que vemos el palco y que vemos el interior del palco, pero claro, todo esto es una pared derecha, no, esto es todo en trampantojo, por lo tanto es algo que merece la pena y que no en todos los palacios están. Los trampantojos en los palacios empezaron a hacerse en el Palacio Real de Mantua por la Cámara de los Esposos, que lo hizo Andrea Manteña. Aquí tenemos la biblioteca, es una biblioteca preciosa. No es muy grande, pero es preciosa, que tiene unos muebles en talaceas de madera pintadas maravillosos. Ahora lo vamos a ver. Mirad, fijaros que está hecha con talaceas de madera de dos colores, madera más clara y madera más oscura, y además pintados. Mirad, ¿veis? Esta es la madera más clara que tenemos y después tiene las pinturas. Fijaros la delicadeza de las flores, qué bonito son las pinturas, y aquí el dibujo de la talacea de madera. Y después tenemos estos salones, que aquí lo maravilloso es la colección de tapices. Este es el salón de tapices. Tienen una colección de tapices en el palacio muy buena, muy buena. No es que le tengamos envidia a los tapices italianos. Ya sabéis que en España, porque Bruselas, los Países Bajos fueron españoles, Claro. y se tienen unos tapices maravillosos, pero estos de Italia son muy buenos también. Seguimos viendo tapices, es una colección muy amplia. Y esta es la el salón de Hércules, donde se describen todos los trabajos de Hércules. Aquí lo tenemos con el león de Nemea, aquí lo tenemos con Acteo, aquí con el centauro, y todos los trabajos de Hércules están descritos aquí en estas paredes. Y saloncitos que son típicos de todos los palacios. Y que esos pues le encuentro menos esto. Este es el Salón del Trono, todo muy rojo, como es típico, ya sabéis, que el color de la divinidad. Y la sobrepuerta de la capilla. Ahora en la capilla vamos a ver una pintura que es una delicia,
y que no se ve en otros sitios. Y entonces es una iconografía de la Virgen que no se ve en otros sitios. Y aquí veremos que incluso el Papa fue a verla, entró a la capilla, el Papa Francisco entró a la capilla a ver esa imagen de la Virgen en una iconografía normal. Bien, aquí vemos el lavatorio, es el momento en que Jesús está lavándole los pies a los discípulos y todos están aquí abrochándose, o sea, abrochándole el calzado para esto y otros traen el agua para esta función que está haciendo Jesús. Esta es la capilla la hizo Guido Reni y la pintó Guido Reni, un pintor buenísimo, y que en este momento vemos como bajo la cúpula, que está sostenida por pechinas, tenemos a los evangelistas, unos evangelistas corpulentos, grandes. Aquí estamos siguiendo las directrices de Miguel Ángel, los cuerpos grandes, fuertes y tal, significan cómo está el alma. No es el cuerpo, sino el estado del alma. Y los evangelistas son espiritualmente grandes y están representados así. Ya que el espíritu no se puede representar, se representan así. Bien, esta es la capilla, pero en un altar lateral, no en este, sino aquí, en el lado del Evangelio, hay una capilla que aquí vemos al Papa que ha ido a visitar este cuadro, que ya os digo que es el que llama la atención, porque esto es una anunciación, que es la que hay en el altar mayor, digamos, pero esta es la de esa iconografía poco conocida y que se llama la Madonna del Pusito. Es que es la Virgen que está preparando pañales para el niño, está preparando el trousseau de su hijo y aquí está cosiendo. Siempre se la ve a la Virgen, se la presenta o leyendo o rezando, pero sí que tiene una labor al lado, pero no está con la aguja. Aquí está cosiendo los pañales de su hijo y aquí es donde tiene la, la, la cestita con las cosas que va haciendo y que los ángeles que le traen géneros y cosas para que siga ella cosiendo. Y la vemos muy atareada antes de que nazca su hijo haciendo esto. Es de una delicadeza de una madre ahí jovencita con ese pelo rubio y tal, pero que está haciéndolo con el cuerpo un poco amplio para la cara jovencita que tiene, porque está embarazada de unos meses ya, y entonces está aquí preparando los pañales de su hijo. Es una iconografía que no se ve generalmente, está allí y el Papa, como digo, ha ido a ver a la Madonna del cosito, o sea, de la que está cosiendo. Esta es la bóveda que os digo de la capilla con los evangelistas en las cuatro pechinas. Mirad, y aquí el Papa recibiendo a los peregrinos. Ya sabéis, Roma desde siempre, además de los santos lugares, Roma ha sido el lugar de peregrinación. Así que el Papa recibiendo a los peregrinos, que se presentan, algunos de ellos vienen con comida, con cosas para regalos al Papa. Y aquí tenemos una natividad que no se parece a las natividades que hemos visto, y es que es que vemos aquí a la Santa Ana en la natividad de la Virgen, no de Jesús, y aquí vemos a Santa Ana en la cama y a las mujeres trayendo agua, las matronas y tal, y aquí abuela debía de ser la madre de Santa Ana, que tiene a la niña, a la Virgen en la rodilla, y todas las demás mujeres, vecinas, amigas o familiares que están aquí viéndola. Es algo muy esto, está canciando el agua en una jofaina para lavar a la niña. Y aquí están los hombres, está el padre, ya sabéis, San Joaquín, está recibiendo a otros amigos, aquí en este caso a Zacarías, el marido de Santa Isabel.
igual que la Virgen y Santa Isabel se reunieron en la Visitación, aquí tenemos a los maridos, a San Joaquín y a Zacarías. Bien, esta es la escalera que tenemos en el Quirinal, que es la escalera de Mascarino, es una escalera helicoidal que, como veis, toda ella está sostenida por estas columnas pareadas, y es toda ella así. Algo que se dio mucho, lo veremos cuando veamos otros palacios, pero esta tiene a favor de otra, que esta es más original porque no es circular, sino que es elíptica. Pero tampoco es extraño eso porque la elipsis se utilizaba bastante a finales del Renacimiento y en el Barroco. Y después está esta casa del café que está puesta en el jardín en los jardines del Quirinal, que era un lugar donde se recibía a los dignatarios extranjeros que llegaban y se les daba pues un café por la tarde o un desayuno o algo así, no los banquetes oficiales que se daban en el comedor, pero sí eran algunas cosas más íntimas o un poco de menos relevancia que las cenas oficiales que se hacían en el comedor del palacio. Estos son parte de los jardines que dan a la avenida del Quirinal y que, pues, todo esto que veis aquí, que claro, pues, como es con un gran angular, ha quedado deformado, es la Maniga Longa de Bernini. Y esta es la terraza del palacio y desde aquí Roma a los pies, que es una preciosidad de Roma desde ahí, mirar el Vaticano, como la cúpula sobresale sobre todo lo demás de Roma, pero vamos, cúpula hay muchas, como veis, pero bueno, se nota la del Vaticano. Así que este es el jardín. Los jardines que se hicieron se utilizan también esculturas antiguas. El arte antiguo gustó a los papas porque aquí tenemos un fauno y lo veis transportando unas piedras y tal. Y hay varios faunos a lo largo de los jardines del Quirinal. Vemos cómo la mitología también está presente. O sea, eh, eh, la cultura clásica, el conocimiento que existía entonces y del que ellos eran partícipes, está presente aquí. Y tienen una colección de coches magnífica y una carruajes preciosos. Fijaros qué bonito es. Y después tenemos este, que tampoco le va a la zaga, también precioso. Y nos vamos a una iglesia muy pequeñita que hay al lado del Quirinal, que es muy poco conocida porque tiene una entrada muy poco relevante, aunque última vez que he estado en Roma, me he dado cuenta de que le habían limpiado la fachada y tal, y se veía un poquito más, pero vamos, de todas maneras, yo estoy segura que los que venían conmigo no se dieron cuenta ni siquiera de que estaba ahí la iglesia. Yo porque lo sé, si no tampoco. Entonces es una iglesia pequeña que es, sin embargo, como monumento nacional, como veis, y que esta iglesia que la hicieron varios de los cardenales dieron dinero para que se hiciera la iglesia y ya lo veremos, y el señor Bandini, que era el más rico de Roma y tal, es una iglesia pequeñita que está justo en el desnivel que hay entre la colina del Quirinal y abajo, y el valle. Ahí está como colgada esa iglesia muy, muy cerquita del palacio. Por eso, cuando se hizo un cónclave, estando los papas ahí en el Quirinal, se hizo un cónclave porque murió un papa y hubo que hacer un cónclave. La procesión salió desde San Silvestro, desde esta iglesia hasta el Palacio del Quirinal. Igual que en el Vaticano ya se tiene la basílica y se va desde la basílica a la
A ver, a la que hizo Miguel Ángel, demonio, pero no lo voy a decir ahora. Así que aquí se fue desde San Silvestro por la calle hasta el Quirinal. Bien, vamos a entrar a verla. Se le dio a la congregación de los teatinos, de los frailes teatinos. Y aquí vemos que es una iglesia extraña en la forma, porque ya os digo que están aprovechando el desnivel de la colina y no había mucho espacio, muy pequeñita, y eso hace que pueda estar toda ella pintada y no tiene tampoco la forma de una iglesia. Ahora veréis cómo la entrada a la iglesia no parece una iglesia. Bien, es esta. Verdad. La iglesia es esta y no se entra por aquí, como podíamos pensar, bueno, pues entramos por... No, se entra por aquí, por esta puertecita que casi no ni se nota y entramos por ahí y ¿no veis? Esta es la iglesia de San Silvestro, pero ¿por dónde se entra? Por aquí, no por aquí. Esto está cerrado y está cerrado, ya veréis por qué. No da a la iglesia. Encontramos en un patio, que es lo que nos vamos a encontrar al entrar, que está esta antigua fachada, que es el oratorio fúnebre. Vemos cómo era aquí para tener a las personas hasta que las pasaran a las sepulturas. Y aquí vemos un entierro de Cristo que está presidiendo esto, como diciéndonos la función que va a hacer esta capilla. Y esta es la entrada, aquí ya sí entramos y nos encontramos con esto. Por eso digo que no parece una Qué iglesia, parece bonito. que vamos a entrar a un palacio. Fijaros que si estos tres arcos que hay aquí, en lugar de esto ser un arco, esto fuera un dintel, estaríamos ante un arco paladiano o una serliana, como queramos llamarlo, que es típica de los palacios. Así que esto es como si fuera un palacio, aunque aquí, en este mosaico que tenemos enfrente, vemos el escudo papal. Así que entramos y nos encontramos con esta maravilla. Ya os digo que el monumento nacional es muy pequeñita, de una sola nave, como veis, con capillas laterales, pero está toda ella pintada. Se utilizó a gente muy buena para pintar esto y tiene unas capillas buenísimas. La mejor capilla que tiene, que hay muchas buenas, ya lo veremos, es la Bandini. Ahora cuando lleguemos os explicaré la vida del señor Bandini. Bien, pues vamos a ver el altar mayor y esto. Mirad, este es el altar mayor y estas pinturas están aquí. No son las fotos no son muy buenas sobre las pinturas aquí, pero la verdad es que no he encontrado otras mejores y he buscado mucho, pero es que ya os digo que esta iglesia además que ha estado cerrada mucho tiempo y ahora pues no sé por qué no hay unas fotos oficiales mejores y tal. Es la bóveda del techo, que como veis es de medio cañón, tiene unos arcos fajones y para tener luz tiene estos vanos termales. ¿M? Bueno, si os preguntáis, no lo he explicado nunca creo, si os preguntáis por qué cuando hablo de esto digo vanos termales, ese es su nombre. Y es que estos eran los vanos que habían en las termas. En las termas para tener luz se hicieron esos vanos, así, Mm. esos arcos que dejaban libre la ventana. Y ahí que todo se le llame en arte, le llamamos a vanos termales a todos porque vienen de las termas. Lo tiene solo en una parte, en la otra no, porque claro, esta no da a la calle, no da Claro. al exterior. Esta es una de las bóvedas más de cerca, vemos angelitos, todo en trampantofo, esto es como unos cielos abiertos, aquí está el Espíritu Santo y aquí vemos esta balaustrada donde los angelitos están aquí como haciendo equilibrio y traen una corona para coronar a la Virgen. De los inicios vemos como hay un trozo todavía queda del suelo original que está puesto delante de este altar. Tiene una techo, después de esta bóveda del presbiterio, tiene un techo fantástico
fantástico. Mirar qué categoría de techumbre. En las enjutas del arco tiene, como veis, victorias, ¿eh? Pues son ángeles sin alas. Esta es la techumbre, donde tenemos aquí una natividad, la Virgen con el niño abajo, y aquí hay este que no se ve bien, hay alguien de rodillas delante de Jesús, puede ser María Magdalena, pero no lo veo lo suficientemente bien como para eso. Y después, pues, tiaras del Papa y tal, todo alusiones al Vaticano, al Papa. Mirad, esto me hace mucha gracia y lo traigo, porque fijaros qué pintura Soto Insú hecha. Soto Insú es verla completamente desde abajo, donde un angelito está ahí en el aire y vemos como este óculo que se ha hecho, por supuesto, todo claro, en trampantojo, y él anda tocando el violín, pero por aquí, por en medio del este y tal, y desde abajo se ve que es una delicia la planta del pie del angelito y tal, que es precioso. Y después hay algunas capillas en las que, como en esta que vamos a ver, tenemos una imagen de la Virgen de la Leche que es medieval, se ve perfectamente que es medieval, desde luego gótica, tiene que ser de finales del 12, a partir de finales del 12. ¿Por qué digo eso? Porque anteriormente al 12 no se ponía nunca a la Virgen teniendo esa relación con su hijo sobre una pierna y además dándole pecho. Eso viene del naturalismo del gótico. El gótico es el que introduce el naturalismo, y entonces esa frontalidad que teníamos en el románico, la Virgen no toca al niño, están de frente, desaparece, y empiezan a mirarse, a tocarse, incluso a amamantarlo, que es lo más natural del mundo, por lo menos llegó con el naturalismo. Así que esta imagen que es medieval, y después se hizo esta pintura, que ya es de la época barroca, cuando se hizo la iglesia, en que están aquí cardenales y santos y tal adorando, porque son los que pagaron la capilla, y están aquí adorando a la Virgen. Mirad, este es el icono de la Virgen, que es eso, una Virgen de la Leche, todavía desde luego muy brillante y tal, pero este azul era muy caro de hacer, porque había que hacerlo de lapislázuli molido, por lo tanto era difícil. Y aquí tenemos a esta capilla, que es la capilla de Fray Mariano del Piombo. Es gracioso. Fray Mariano del Piombo era un señor que era de Florencia y vivía con el cardenal, estaba muy unido al cardenal Medici, que después fue el Papa León. Bueno, cuando al Medici lo hicieron papa, lógicamente se vino también Fray Mariano con él. ¿Y por qué el apellido del Piombo? ¿Era ese su apellido? No, es que resulta que él, cuando estaba en la corte de los Medici, allí en Florencia, él era el Piombatore. El Piombatore era algo así como el bufón. Era el señor agradable, el que gastaba las bromas, el que hacía la sobremesa, ¿qué tal? Y ese era el piombatore, el que siempre se descansaba, el relax y la diversión de los demás. De ahí que se le llamara del Piombo, se le quedó como apellido, y por eso Fray Mariano del Piombo, y después tenemos sucesores de él, de sobrino y tal, como Sebastiano del Piombo, un artista famosísimo. Así que este es el altar de este señor, que hace que le pinten unas vistas aquí, también son reproducir los evangelios y tal. Y aquí este es precioso, especialmente este a mí me gusta mucho. Mirad, fijaros qué bonita es la pintura
refleja una parte de los edificios romanos antiguos. Estas peñas están hechas maravillosamente, los árboles, todo es una preciosidad. Y lo que reproduce es el Noli Me Tangere. Me Vemos encanta. aquí como a Jesús vestido de hortelano, de jardinero, se lo encuentra María Magdalena y lo reconoce. Y cuando se va a acercar lo maestro y se va a acercar a tocarlo, él alarga la mano, que ve ese momento en que le dice, no le me tañere, no me toques, que todavía no me he puesto en presencia de mi padre. Bien, pues aquí este momento es el que recogen en esta escena pintada aquí con estos celajes y tal, que para un mural a mí me parece preciosa. Este paisaje a mí me parece encantador. Hay una aparición de la Virgen arriba, eso no sé con qué tiene relación, porque aquí hay una cueva y es como si aquí hubiera un ermitaño y hubiera una aparición a un ermitaño. Eso ya no conozco la historia esa, la de aquí sí, pero esta de aquí no sé, la Virgen a quién se aparece aquí. Es la capilla, aquí esta es esa vista y como veis está toda ella pintada y tal. Y esta es la capilla Bandini. Vamos a ver, la capilla Bandini es la mejor, la más grande que tiene y ahora la veremos. El señor Bandini era el hombre en aquel momento más rico de Roma. Era el que le hacía los préstamos al Papa y también a los reyes de España y a los reyes de Francia. Era un señor un capital abrumador. Así que se hizo aquí una capilla en el sitio más cerca del Quirinal, claro, lo más cerca posible de los papas, y hace esta capilla que le pone una cúpula, que ahora veremos, extraordinaria también, sostenida por unas pechinas también importantes, ahora las vemos. Mira, pero sobre todo tiene dos esculturas que son fantásticas. Esta escultura, que es de Santa Marta de Betania, y vemos el momento en que Santa Marta, que tiene aquí, como veis, el calderín del agua bendita, y con un hisopo está echando, tiene una cruz en una mano y en la otra está echando de atarasca. La atarasca era un animal claro, mítico, que se decía que estaba atacando Francia y que producía unas enfermedades tremendas. Bien, pues se encomendaron a Santa Marta de Betania y ella roció de agua bendita la tarasca, murió y se acabaron las epidemias y tal. O sea que ya veis que esto es de Francisco Mochi y es preciosa. Fijaros esta pierna, como tiene encima del animal, está pesando al animal, la rodilla está un poco doblada. Cómo sale hacia afuera y está hecha simplemente con que los pliegues del hábito han desaparecido y aquí se queda solo el muslo. Vemos el volumen de la pierna que la tiene así curvada, es magnífica. Y también en el otro lado hay esta otra Santa María Magdalena también de Mochi y la vemos aquí con el jarro de las bálsamos que iban a ponerle a Jesús. Y mirad qué cantidad de pliegues en todos los sentidos, diagonales, pero en un sentido y en otro, los que caen, el peso de los que caen hasta abajo, el manto que les pasa por detrás de la espalda, es una preciosidad los volúmenes que tiene y los pliegues hechos en el mármol, es una preciosidad. Enrique Francesco Mochi no nos extraña porque Mochi era buenísimo y tenemos su escultura puesta en los machones del Vaticano, por lo tanto, pues sabemos que era buenísimo, pero aquí está espectacular, desde luego. Bien, los señores Bandini están aquí rezando sobre el cuadro que hemos visto, están aquí, son los mecenas, los que han pagado la capilla y por lo tanto aparecen aquí. Son los donantes, que eso era habitual que aparecieran. Y esa es
la bóveda que tiene, que esta bóveda que aquí vemos pequeña, ahora veremos cómo es. Aquí tiene las pechinas, que como veis se sostiene por pechinas, y las pechinas hacen distintos momentos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Mirad, esto es la cúpula, que a qué se asemeja esta cúpula, pues como vemos al Panteón. Es la Sí. tengo dinero, tengo tal, que se hicieron los emperadores. El Panteón, pues bien, yo me voy a parecer lo más posible al Panteón. Así que vemos esta gran cúpula, que por supuesto no tiene el tamaño de la del Panteón, ni mucho menos porque la iglesia era pequeña, pero sí que imita en todo la forma de la del Panteón, con esos casetones y tal, exactamente. Así que estas son las pechinas, como vemos momentos del Antiguo Testamento, con el rey David tocando esta, aquí vemos a Salomón, y así distintos momentos. Aquí es una santa que daba limosna a los pobres, está aquí el momento de repartir las limosnas, y la reina que pierde el sentido y tal, y el rey se asusta. Bien, no es que pierde el sentido, es que se muere. Bien, pues aquí tenemos la afuera, esta es la cúpula llena de escamas y esa linterna, y esto es lo único que sale al exterior de esa pequeña iglesia que está que produce la colina del Quirinal, y lo más pegada posible al Palacio del Quirinal. Y ahora vemos como en algunos momentos que se ha hecho una copia de la Piedad de Miguel Ángel del Vaticano, pues se ha puesto aquí. Era viendo los años de Miguel Ángel, era conmemorando los años de Miguel Ángel, porque veis como aquí hay una pintura sobre la piedad de la ópera del Duomo, y aquí está la piedad que le hizo a Victoria Colonna. Por lo tanto, de que estamos hablando es de Miguel Ángel. Aquí se conmemoraba algo, se hizo una copia de la piedad del Vaticano y se colocó aquí. Ah, Y esta es la contraportada. Si entráramos por la puerta que veíamos, no sé, esta sería la puerta, y encima tenía esto. Pero ya os digo que esa puerta no se abre, y que lo que tiene es aquí. Vemos que se han utilizado sepulturas para personajes importantes. Esto ya os he dicho que se hizo con limonas de los cardenales, por lo tanto, todos esos cardenales tenían derecho a enterrarse aquí. Por lo tanto, son los enterramientos también de los propios cardenales que dieron el dinero para hacer esta pequeña iglesia. Bien, y ahora vamos a enfrentarnos con estos dos personajes, que son Francesco Borromini y Gian Lorenzo Bernini. Son los personajes, los artistas magníficos, cualquiera de los dos, grandioso, que hicieron las pequeñas iglesias que vamos a ver. Algunas de estas iglesias, como la que hace Francesco Borromini, es tan pequeña que cabe en un machón del Vaticano. Dentro de los machones que soportan la cúpula, pues dentro de un machón de esos cabría toda la iglesia. Es pequeña, pero maravillosa. ¿Qué pasa con estos dos? Pues mirad, eran rivales, solo trabajaron una vez juntos en un palacio que veremos mañana, no, las próximas semanas seguramente, el Palacio Barberini, en el que sí que trabajaron los dos juntos, pero nunca trabajaron juntos. Y a Lorenzo Bernini era hijo, es escultor, arquitecto y pintor, como eran casi todos los artistas en aquel momento. Era hijo de un escultor, pero lo que era escultor. Y era hijo de un arquitecto que también era Francesco Bernini, que era también escultor. El cardenal Scipione Borghese era su mecenas, pero como era su mecenas y fue mucho, pronto vio al niño, a este Gian Lorenzo Bernini, en el taller de su padre, haciendo algunas cosas que lo dejaron sorprendido. Así que estuvo muy pendiente de él, y ya desde los 13 años el niño hizo obra para poner en algunas iglesias, y el cardenal Escipione Borghese se quedó casi con toda la obra de juventud
de Gian Lorenzo Bernini. Por eso ahora, para ver esas obras maravillosas, hay que ir a la Galería Borghese, porque es ahí donde están, porque ya que el cardenal se quedó con todas. Pero ¿qué ocurría? Que este señor fue el escultor y arquitecto de los papas. Vamos, sobre todo de Urbano VIII, que era el que cogió en esa época, el Papa Barberini. Así que hacía obras que había mucho dinero y se podía permitir traer mármoles y traer unos materiales buenísimos para hacer sus obras. Pero, sin embargo, en la misma época estaba Francesco Borromini. Francesco Borromini, aunque era sobrino de Carlo Maderno, un arquitecto importante, el tío se murió pronto, lo dejó todavía jovencillo y no tuvo esa aceptación de los papas. Por lo tanto, él se dedicaba a trabajar para las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas generalmente no tenían mucho dinero y él se vio obligado a trabajar con materiales mucho menos nobles y tuvo que poner mucha imaginación y mucha novedad en lo que hacía para que se destacara. Así que veremos cómo, al ver las dos iglesias que vamos a ver, veremos primero la de Gian Lorenzo Bernini, después veremos la de Borromini y veremos cómo son dos iglesias completamente distintas, pero cualquiera de ellas encantadoras. Así que vamos a empezar. Bien, la primera iglesia, que es como digo la de Gian Lorenzo Bernini, es San Andrea al Quirinal. Está en la avenida del Quirinal y nos encontramos con esta iglesia de planta elíptica. Aquí en Murcia tenemos una iglesia que está copiada de esta, que es San Juan de Dios. Bien, pues la iglesia de San Juan de Dios es una copia, por lo menos de estructura, perdón, por lo menos de estructura es una copia de San Andrea al Quirinal. Bien, ¿por qué es tan pequeña y por qué así elíptica y tal? Bien, pues mirad, había un solar pequeñísimo y se lo dan a Gian Lorenzo Bernini y le dicen que tiene que hacer ahí una iglesia, lo está gestionando desde luego el Papa, pero sobre todo da el dinero un cardenal. Así que no había mucho espacio y él tiene que hacer una iglesia grandiosa en ese espacio pequeño. Como era muy alargado el solar que tenía, pues se quedaba que cuando entrabas por la puerta, entrabas aquí, te encontrabas inmediatamente con el altar. El altar lo tenía casi enfrente y aquello no le gustaba a él. Así que para que diera la impresión de que no era tan estrecho, lo que hace es que saca las capillas que pone laterales, saca un machón de las capillas, en lugar de que coincida la capilla con el eje central, el eje más largo, coincide un machón, coincide la pared. Así que se queda este eje que sería el más largo, se queda más pequeño porque la pared sale hasta aquí, lo que profundiza en la capilla. Así que se queda hasta ahí y da la sensación de ser más circular. Como veis, aquí el interior queda más circular que elíptico. No parece que el altar esté encima de la puerta. Y después juega con otra cosa, para que no parezca tan pequeña y parezca más monumental, saca estas alas a los lados de alguna manera para agrandar este portal que tiene que quedar pequeño porque la iglesia es pequeña y la fachada tiene que ser pequeña, además es elíptica, saca estos brazos de alguna manera con esa iconografía de la iglesia abrazando al fiel que se acerca y que ya saca esta escalera como recibimiento al fiel. Con esto se jugaba mucho durante el barroco, que era el espacio externo-interno. Era, esto es exterior, pero ¿es de la iglesia o no? Sí.
no pertenece a la calle, pertenece a la iglesia, luego es interior, pero sin embargo lo vemos al exterior. Este espacio es como los balcones son del exterior y otros del interior. Pues hombre, pertenecen a la casa, pero el que está en el balcón está al exterior y lo está viendo todo el mundo. Bien, pues con esa idea un poco ambigua del exterior-interior es con lo que Gian Lorenzo Bernini juega al hacer esta escalera, que por otra parte es como una bienvenida al fiel que se acerca y que ya le saca los brazos aquí. Bien, pues cuando llega tiene que hacer de la iglesia un teatro, tiene que hacer algo que sea importante para que una iglesia tan pequeña nos llame la atención. ¿Y en qué época está Bernini? Está en el siglo XVII, y el siglo XVII es el siglo del teatro. Y el teatro, ya sabéis que lo que hace es convencernos de que algo está ocurriendo, que no es verdad, que no ocurre, porque son actores, no son personajes, pero que a nosotros nos hacen creer que están ocurriendo. Bien, pues igual hace Bernini en esta iglesia. Vamos a entrar. Vemos esta escalera, que es, como digo, la exterior, la que es como un recibimiento al fiel. Aquí ponen como un palio con dos columnas y este saliente hacia afuera, igual que la escalera, en el mismo sentido. Y arriba no se pone el escudo del cardenal, sino el escudo del papa. Vamos a verlo. Mirad, estas son las alas que os digo, esas dos alas grandes que salen como un abrazo al fiel que se le espera aquí y que vemos aquí encima, todo presidido por el escudo del Papa. Es muy clásico, dos pilastras que sostienen un frontón, no se puede ser más clásico, pero aquí vemos los costados de la iglesia, que es elíptica. Bien, pues entraremos. Ahora, bueno, vemos aquí abajo también, está todo lleno de casetones y el escudo del Papa con las llaves de San Pedro ahí. Mirad, veis los casetones que hay debajo de esta especie de dosel que sale aquí hacia afuera, y este escudo papal que tenemos aquí, que ya os digo que no es, y que lleva el escudo de la paloma y tal, pero que ya os digo que no es el Papa no fue el que lo sufragó, sino fue un cardenal. Bien, esta es la parte posterior de la iglesia, como una elíptica, tiene algunos vanos aquí para dar luz y una gran cúpula que vemos arriba. Calla. Este es el tambor de esa cúpula. Este es la lateral. Vemos como aquí lo que tiene unas pilastras corintias. Y aquí está este nuevo esquema de lo que será la era. Tiene el suelo, por eso marcado aquí, un suelo en mármoles de distintos colores maravillosos, que afortunadamente hace ya unos años los han acotado con cordones para que no se pisen, porque yo la primera vez que fui se podían pisar y daba una pena pisar aquello y saber que se iba a desgastar. Afortunadamente ahora lo tienen acotado con unos cordones y no se puede pisar. Bien, ya estamos dentro de la iglesia, estos son los cordones que os digo, y parte del suelo de la iglesia no se puede pisar. Pero vemos como aquí salen estos machones de las capillas, salen fuera, y el eje central de esa iglesia se ha reducido y la vemos más circular que elíptica. Estas son las 4 columnas que están la cornisa, y dentro está el altar mayor. Bien, ya os digo que ha hecho un teatro barroco. Vamos a ver, estas son las capillas laterales. Y aquí vemos ahora el escenario. Si esto fuera un teatro, que es lo que es, este sería el escenario. ¿Y qué se está representando en el escenario? Pues veis aquí que hay un cuadro, que ahora lo vemos. Esto si entráramos desde la puerta, vemos esto. Claro, como ya el altar no parece que esté tan cerca de la puerta, porque con esa especie que ha hecho de sacar los machones se ha quedado como más circular y no tan encima de ellos.
Mirad, estos son todos los con mármoles, hechos todo este suelo, que es, como digo, una preciosidad. Este es también, mirad. Todo esto está el suelo de esta iglesia magnífica. Bien, este es el altar mayor y vamos a ver cuál es ese teatro que nos tiene preparado Bernini a nosotros. Aquí en el altar mayor tenemos un cuadro que es el martirio de San Andrés. La iglesia ya sabéis que está dedicada a San Andrés, se llama San Andrea. Bien, pues este es el martirio de San Andrés. Una casi expirando, casi está es el momento en que el santo casi está expirando y vemos aquí este fulgor que bajan ángeles con la palma del martirio a recoger casi el alma de San Andrés. ¿Y qué pasa con el alma de San Andrés? ¿Qué hay aquí detrás? Todo esto está lleno de ángeles, de estos ángeles que aquí vemos, que se acercan a él. Está lleno todo esto de esos rayos dorados y tal. Y aquí hay un agujero, ¿lo veis? ¿Y para qué sirve eso? Pues este alma de San Andrés que está expirando y lo esperan todos estos ángeles, la cogen y pasa, ya veis que llevan la palma del martirio, los angelitos y tal. El alma por aquí sale, mirad, aquí lo traigo para que lo veáis más. Mirad, este es el óculo lleno de angelitos con palmas del martirio, con flores, con tal, donde el alma de San Andrés sale por aquí. ¿Lo veis? Lleva hasta la paz con flores y tal, todo lleno de ángeles que custodian el alma de San Andrés que está aquí. Se ha colocado encima de la cornisa, ahora lo veréis de lejos. Es el alma porque va desnudo. Las almas van siempre desnudas. Cada vez que queráis ver representado un alma, irá desnuda, porque desnudo vinimos al mundo. Y el espíritu no se puede vestir. Así que aquí tenemos a este San Andrés que mira al cielo. ¿Y qué mira San Andrés desde aquí? Mira a la cúpula, mirarlo aquí San Andrés encima del altar mayor, ha salido por este agujero, o sea, está aquí colocado sobre este óculo, sobre este frontón, y mira hacia arriba, y aquí, ¿a qué mira? Al Espíritu Santo que está aquí. Ahora lo veréis. Y todo esto está lleno de ángeles, lleno con coronas, con palmas del martirio, con guirnaldas de flores. ¿Qué lo espera a acompañarlo hasta el Espíritu Santo? Mirad, esta es la cúpula. ¿Veis? A todos los ángeles aquí esperándolo. Este es el alma de San Andrés que está aquí. Y veis todos los ángeles sin alas que hay, veis con las guirnaldas de flores y tal, esperándolo. Esta es toda la cúpula, es así, con estos casetones, para llegar aquí. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Lo veis? En el centro de esa linterna está el Espíritu Santo. Y todo esto lleno de angelitos, de querubines, que están aquí esperando la llegada del Santo. Fijaros estos que están bajando, como bajando, y cogen aquí desde el tambor de la cúpula abajo. Es una preciosidad, todo este camino que le han preparado a San Andrés para llegar aquí, a donde lo espera el Espíritu Santo. Mirad las caritas de los ángeles que miran a ver si sube o no sube. Es una delicia, es una preciosidad. Aquí, por supuesto, no está solo el Espíritu Santo, mirad, está señalada la gloria, con más ángeles, con rayos de sol, con todo. Miradlo, cogiendo la guirnalda, los angelitos ahí haciendo esfuerzo, este con la palma del martillo. Mirad,
¿Veis otro? Este se está paseando. En la guirnalda ha decidido que él se sienta y se está paseando ahí, columpiándose en la guirnalda, mientras que ponen aquí todos caritas y le van a este le da la mano y le dice, venga hombre, sal de ahí. Incluso las luces están todas llenas de angelitos, querubines y tal. Y esta es la puerta de la sacristía. El teatro que nos preparó Gian Lorenzo Bernini en esta pequeñísima iglesia de la avenida del Quirinal. Es un escenario, en Roma el 17, el siglo XVII, el siglo del teatro, fue muy importante y nos encontraremos con algunas iglesias que si no está el teatro preparado en la estructura, como aquí, sí que lo han preparado después y veremos el teatro del Jesús y tal, y nos quedaremos también esto, es decir, y todavía siguen manteniendo esto, pues sí, sí. Aquí tenemos, esta es la puerta de la sacristía, esta es la entrada de la sacristía, aquí también con ángeles y tal, y es una sacristía fantástica, no me extraña que le den esto, mirar qué sacristía, es fantástica, tiene una bóveda preciosa y todas estas cajoneras preciosas que tienen aquí guardan estos sillones que algunas veces los sacarán fuera a la iglesia y los tienen aquí. Mirad, esta es donde se lavan las manos, el lavabo de los sacerdotes que se lavan antes de la misa y tal. Pero tiene este cuadro de una virgen que es una preciosidad. Mirad, mirad qué bonito es. Es precioso. Y después esta palma del martirio llena de rosas, las rosas del amor y las palmas del martirio. Y esta es la bóveda de la sacristía. Así que fijaros la bóveda que tiene la sacristía. Algunas veces dejan que se vea, pero no siempre. La sacristía no es visitable. Lo que pasa es que en alguna ocasión o tal, pues dejan, y hay fotos afortunadamente que podemos ver, pero no es que sea visitable. Aquí imitando lo que hemos visto de fuera de esa especie de gloria, en todo con Dios Padre, aquí como esperando el alma del santo. Y esta es una capilla que tiene Sí, la ven. que es de San Estanislao. Y vemos aquí a una imagen del santo aquí pintada, pero aquí hay una escultura, ahora la vemos, en blanco y negro que impresiona, porque esto sí se puede, la cripta sí que es más fácil verla, yo una vez la he visto. Y aquí tenemos al santo, todo en mármol negro y de pronto las manos y la cabeza blanca que te dejan así un poco, cuando lo ves te impresiona un poco. Y estaba muy enfermo y tiene como un reclinatorio delante en un momento en que él quiso levantarse porque vio a la Virgen. Tuvo una aparición de la Virgen y quiso levantarse. Y es el momento en que se hizo la escultura. Bien, pues ya hemos visto San Andrea del Quirinal y nos vamos a ver la otra iglesia que está al lado de ella. Hay muy poco, unos escasos metros, no sé si habrán 50 metros entre una y otra, o así, muy poco, que se llama San Carlos a las Cuatro Fontanes. El que se llame así quiere decir que está en una esquina donde hay mirad, aquí hay una fuente. Bien, pues enfrente hay otra y en la otra esquina de la calle hay otras dos. Por eso se le llama San Carlos a las Cuatro Fontanes. La calle que baja de aquí hacia abajo también se llama la Avenida de las Cuatro Fontanes. Lo que ocurre es que esta iglesia tan pequeñita, la llamamos San Carlino, porque es tan pequeña que en lugar de San Carlos es San Carlino. Así Sí. que me oiréis, seguramente os lo digo porque no se extrañe que yo hablando hable de San Carlino y diga, ¿y San Carlino qué es? Pues San Carlino es esta iglesia, porque en arte la llamamos San Carlino, aunque su nombre de verdad es San Carlos a las Cuatro Fontanes. Pero es muy pequeña y de ahí que salga esto. Bien,
esta iglesia es la que se le da a Francesco Borromini sin dinero. No hay dinero para hacerla. Es de la orden de los trinitarios y estos señores compraron unas casas antiguas que habían para irse allí, a Roma. Ellos, ¿qué era lo que hacían? ¿A qué se dedicaban estos frailes? Se dedicaban a, con las limonas que recogían, salvar a los prisioneros cristianos que tenían los moros, que tenían los turcos. Entonces, ellos era coger el dinero que cogían era para salvar a estos que estaban presos y a cambio de dinero se los daban. Así que no tenían dinero, tampoco querían gastar mucho porque querían que fuera para ellos. Y compran una extensión de unas casas antiguas, una extensión pequeñísima. Mirad, para los que sabemos de medidas aquí en la huerta, por ejemplo, decimos una tahuya. Una tahuya tiene 1118 metros. Bueno, pues esto era menos. Esto tenía 1092. Yo había que hacer, había que tener una imaginación tremenda para poder hacerlo. Y además no había dinero. Había que hacer todo eso, pero además sin dinero, con lo cual era muchísimo más brilloso. Entonces se le encarga a Borromini y trabajó pues, con unos materiales modestos. Pero es verdad que esos materiales modestos seguramente le permitieron, eran mucho más maleables, no es el mármol que no puede, si es recto y no puede hacer nada. Él utilizó el estuco, el ladrillo, el yeso y tal para poder hacer algo muchísimo más moldeable, de tal forma que los espacios de Borromini parece que encoge el espacio, otra vez lo ensancha, lo encoge, es como si estuviera jugando con el espacio y resulta que esa arquitectura se convierte casi en escultura. Tiene unos salientes, una historia que es casi una escultura. Bien, pues vamos a ver esta fachada. Como veis, la fachada es muy estrechita porque no tenían más sitio, pero no hay una sola línea recta. Si veis, mirad la cornisa, todo es ondulado y en un sitio es cóncavo y entra arriba es copeso y van jugando con eso. Mirad, estas son las fuentes que os digo, aquí están las dos, en la avenida de las Cuatro Fontanes, donde veremos el Palacio Barberini, pero eso será otro día porque no nos dará tiempo. Bien, pues mirad, esa es la fachada de la iglesia donde, como veis, no hay solo una línea recta, ni siquiera ese óculo que ha puesto aquí, no es no es una goclipeada, es una pintura con un cristal puesto aquí, ni siquiera está recto, está un poco hacia abajo para que se pueda ver que no hay perspectiva y para que lo puedan ver lo tiene que inclinar así para que se vea desde aquí. Así que es que no hay líneas rectas. Después tiene aquí esta especie de torre, que es lo único que se podían permitir, no tenían dinero para hacer torre ni nada, y hace aquí esto que, mirarlo, ahora lo veremos. Estas son las fuentes. Os voy a enseñar la fuente. Este es el río. Cada vez que veáis un personaje así mayor que tiene una ánfora o algo de donde sale agua, eso es un río. Y este es el río Arno, el río de Florencia. Esta es la fuente de Diana o de la fidelidad. Vemos aquí a Diana que está muy también con su ánfora cayendo agua. Esta es la de Juno o la de la fuerza. También tiene una ánfora cayendo agua, pero es la de la fuerza. Y aquí tenemos al río Tíber, el río de Roma. También aquí ya un anciano con su ánfora cayendo agua. Y esas son las cuatro fuentes que hacen que esta iglesia se llame San Carlo a las Cuatro Fontanes. Pero vamos a ver la San Carlino. Aquí ya veis que le pongo San Carlino porque se me escapa para mí es San Carlino. Bien, pues como veis, aquí fijaros cómo es la cornisa. Y lo que en un sitio es cóncavo, en otro es convexo. Y, aunque la foto no es buena, pero es para que veáis cómo esto. Mirad.
y ni siquiera esto está recto. Fijaros cómo es esta cornisa de arriba. Está todo él es, y si aquí es plano, aquí es que se hunde como si fuera aquí para poner una escultura que no lo era, no tenía escultura. ¿eh? No es que sea roto, es que no hay, porque las de abajo sí que eran para escultura y las tiene. Mirad. Tiene una puerta sencilla para entrar y unos ángeles sujetan esta imago-pipieta que por supuesto ya no se ve nada. Y esto es esas dos, como no hay dinero para torre, pues tenemos aquí esta especie de esto para tocar una campana, que tampoco son rectos, como veis, también son cóncavos. Y tenemos esta cúpula de la iglesia, que como veis, la cúpula ni es redonda, ni es poligonal, ni es nada, cada lado es cóncavo. Así que vamos viendo que es algo muy poco visto. Vamos a ver. Este es el escudo de los trinitarios. Fijaros el movimiento que tiene toda la fachada, es un movimiento hacia adentro, hacia afuera, todo es algo increíble. Convierte la arquitectura, la convierte en escultura. Esto, como vemos, es el escudo de los... Bien, pues este es el plano de San Carlino y vemos que en ese sitio que tenía había que hacer la iglesia, el claustro, el convento y el huerto. Aquí pone patio, pero un huerto. Bien, bueno, veremos cómo lo consigue, siendo pequeñísimas todas las cosas. Esta es la planta de la iglesia. Él quiere hacer desde el plano, quiere hacer ver lo que representa, y son trinitarios, por lo tanto es el triángulo en la Santísima Trinidad, pues aquí dos triángulos unidos por la base. ¿Lo veis? Un triángulo y otro unidos por la base. Y después, esto que veis aquí son los lados de la iglesia, estas son las paredes. Todo, no hay, como veis, una línea recta. Aquí es donde está todo, aquí está el convento en alto, claro, para poder hacer debajo el jardín. Este es el claustro y esta es la iglesia. Vamos a ver. Esta es la iglesia, el claustro, el convento y debajo el jardín. Es curioso porque el jardín, ahora después lo cuento. Bien, vamos a entrar en la iglesia. Mirad, para ver cómo es el plano de la iglesia, el suelo, hay que mirar esta cornisa. Esta cornisa es la que nos dice cómo es el suelo, porque una vez que llegas aquí hay un entrante, un saliente, un tal, que al final no sabes cómo es esto. Pero si miras esta cornisa, esto te indica cómo es el suelo. Vamos a irlo poco a poco. Mirad, el ábside está botado aquí. Ya veis que es elíptica, la iglesia, su forma es elíptica porque es muy estrechita y es elíptica. Tiene estas grandes columnas que están sujetando este pequeño ábside que está sobre el altar mayor. ¿Veis? Otro ábside, este es el de enfrente, ya no está sobre el altar mayor. Y todo esto da a estas pechinas que aguantan esta cúpula que ahora vemos. Mirad, esta es la cúpula. Fijaros qué forma de cúpula. Está sostenida por estas cuatro, como veis, estos cuatro ábsides que aquí tienen esta especie de trompas redondas y esta helicoidal con el Espíritu Santo también aquí arriba, pero que veremos que para que parezca más alta nos hace un juego de cruces y octógonos tremenda. Ahora lo vemos.
Mirad, este es uno de los y vemos aquí el abrazo de Zacarías y San José. Esta es la cúpula desde abajo, mirando desde abajo. Nunca hemos visto una iglesia así. Uno entra y dice, pues es que yo no he visto nunca una iglesia así. Es la luz que tiene, da lugar a estas entrantes, estos así, da lugar a que haya alguna ventana que ilumine. Mirad, la cúpula, como os decía, para que parezca más alta, porque no hay mucho terreno, tiene estos octógonos con otros que se juntan al lado y dan en medio lugar a una cruz, ¿la veis? Y los octógonos van siendo cada vez más pequeños, para que nos parezca que se aleja más el centro de la cúpula. Y en el centro de la cúpula, el Espíritu Santo. Esta es la cornisa con estas cosas encima y estos son esos octógonos y estos hexágonos con la cruz que van haciéndolo hasta llegar al centro. Es una creatividad tremenda, tremenda. Mirad aquí las palmas del martirio, qué bonitas están hechas. Pero todo esto es estuco, todo es yeso, porque él no tenía dinero para hacerlo en mármol, ni mucho menos. ¿Veis? Es otra vista de lo que es la cúpula. Aquí tenemos el Espíritu Santo en el centro. Mirad qué bonitos estos casetones que también van disminuyendo de tamaño, no hay ninguno igual. Van disminuyendo de tamaño. Es increíble todo, increíble todo. Bien. Y este es el claustro. El claustro, fijaros lo que es el claustro, es pequeñísimo, pero es también, tampoco es cuadrado como sería, sino fijaros las formas que tienen todo él. Y arriba, que tiene un segundo piso, donde aquí es cóncavo, aquí es convexo. ¿Eh? También cambiando las formas y también con estos sujetados de la barandilla, cambiando lo ancho abajo y lo estrecho arriba, pues aquí lo ancho arriba y lo estrecho abajo, así cambiando todo. Se da el caso de que cuando se hizo este convento, que no había dinero y al final no pudieron pagar a Borromini, tenían que hacerlo con muy pocas dinero y muy pocos materiales escasos y tal. Y los frailes que vivían ahí, curiosamente, muchos eran de Bilbao. Muchos de Bilbao fueron allí y fueron y hicieron un juego de pelota, un frontón, porque eran de su tierra y para distraerse lo pusieron. En la última visita que he hecho a Roma tuve la oportunidad de hablar con el prior, que tuvo esta de bajar a hablar conmigo y con los que me acompañaban, y le pregunté si seguía todavía el frontón. Él se extrañó y me preguntó, ay, ¿y cómo sabe usted eso? Y le dije, porque sé leer y en los libros está todo. Así que sabía que estaban, pues sí, sí señora, lo tenemos todavía y tal. Así que esto, y después, pues bueno, que Borromini estuvo 27 años con ellos trabajando y finalmente no le pagaron